No, corazón. ¿No? No. Estoy con micro abierto, gordo. ¿Ah? Estoy con micro abierto. Hola, Pati. Conversando con el experto, que como estamos acostumbrados desde este año, es organizado por el Comité Científico del Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Salud del Niño, con ponentes que nos hablan desde su conocimiento y experiencia, y esta noche tenemos un invitado de lujo. Dejo en uso de la palabra para dar inicio a esta actividad a la doctora Patricia Chuquiure, pediatra y de la UPO de nuestro querido hospital. Doctora Patricia. Doctor Candela. Muchas gracias. Buenas noches con toda la concurrencia. El día de hoy es nuestra última charla del año. Es una charla muy importante que vamos a tener el día de hoy con el doctor Jorge Candela, que es médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, con la subespecialidad de infectología pediatra, es instructor del curso Georgias de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia. La charla que nos va a dar el día de hoy es el panorama de la resistencia bacteriana en el año 2020 y la necesidad de un programa de optimización de antibióticos. Doctor Candela, adelante. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Realmente quería agradecer al cuerpo médico de nuestro Instituto de Salud del Niño de Breña para participar en esta última actividad académica del año 2021 y no dejar pasar la oportunidad de poder conversar aspectos importantes en relación al mapa de la resistencia bacteriana del año 2020, que está basado en la estadística microbiológica o mapa microbiológico elaborado por el Servicio de Microbiología de nuestra institución. La información que les voy a brindar básicamente es la punta del iceberg. Con esta conferencia el objetivo no es que dirijan el tratamiento basado en de lo que vamos a conversar hoy día, sino que reflexionen del problema que tenemos en el instituto en relación a la resistencia bacteriana. Lo que yo les voy a presentar es parte de la realidad, una fotografía de lo que estamos viendo en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. No necesariamente se puede extrapolar a las estadísticas microbiológicas de otros hospitales de menor nivel de atención, porque como ustedes saben, Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña es un hospital del tercer nivel de atención y nosotros manejamos pacientes complejos. El contenido de esta conferencia básicamente lo vamos a dividir en algunos aspectos en relación al problema de la resistencia bacteriana, una lectura interpretada del mapa microbiológico del año 2020, haciendo hincapié en los aspectos más importantes, y en la necesidad de que en el instituto se cree un programa de optimización de terapia antibiótica conocido como PROA. Entonces, como todos sabemos, la resistencia bacteriana es un problema de salud pública a nivel mundial. El CDC reporta que las bacterias resistentes a los antibióticos causan aproximadamente 2.8 millones de infecciones anualmente y serían responsables de 35.000 muertes al año. Esta pandemia del COVID-19 ha acelerado la diseminación y la generación de resistencia bacteriana, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque al manejar los pacientes con los equipos de protección para aerosoles en la unidad de cuidados intensivos, ha habido una disminución en el lavado de manos entre paciente y paciente. Y lo otro es que la tendencia ha sido evitar tocar al paciente, lo cual también lleva a un aumento de la morbilidad. Yo creo que todos hemos tenido conocimiento de los brotes de infecciones por Pseudomonas multiresistente, Acinetobacter multiresistente, infecciones por Cándida, por Aspergillus, que se han presentado en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo cuando hablamos de unidades de cuidados intensivos de adultos, en las cuales la demanda de camas UCI sobrepasaba la capacidad de ambiente de UCI, de camas UCI y de médicos especializados en cuidados intensivos que ya están entrenados en práctica de control de infecciones.
No está de más recordar que la resistencia a los antibióticos incrementa la mortalidad, la morbilidad, la estancia hospitalaria y los costos de atención. Y si con eso no les basta, recuerden que también puede ser causa de demandas médico-legales. Algo que es muy importante, aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no modificamos nuestros comportamientos actuales en relación a la prescripción de antibióticos, se seguirá generando resistencia a los mismos, a los nuevos antibióticos, como ha sucedido históricamente. Por ejemplo, esta es la evolución histórica de los antibióticos. Antibióticos que actualmente estamos utilizando, como las polimixinas, fueron descubiertas en el año 1947. Los glicopéptidos, como la vancomicina, en el año 1953. Y la fosfomicina en el año 69. ¿Por qué se dejaron de usar? Porque eran considerados tóxicos. Y pues habían otros antibióticos igual o más efectivos y más seguros, como el caso de la cefalosporina, de los aminoglicosidos, en el caso de gram negativos, el caso de la oxacilina y la cefalosporina de primera generación para gram positivos, y el caso de las cefalosporinas para gram negativos causantes de cistitis o infección urinaria, ¿no? En los últimos años realmente ha habido poco desarrollo de nuevas familias de antibióticos. Ustedes pueden ver acá en esta gráfica, en los últimos años han habido poco desarrollo de nuevos antibióticos. Y la industria farmacéutica está desviando su inversión a la investigación y desarrollo de medicamentos que no tienen relación con antibióticos, básicamente medicamentos de uso cardiológico, de uso reumatológico, de uso endocrinológico, o sea, para manejar infecciones crónicas, porque es más lucrativo en el tiempo la inversión en el desarrollo de estos medicamentos. De ahí que cada vez contamos con menos familias de antibióticos o nuevas generaciones de antibióticos para hacer frente a la resistencia bacteriana. Y antes de la pandemia del COVID-2019, ya se estimaba que para el año 2050 las infecciones por bacterias multiresistentes van a ser las primeras causas de mortalidad, ya sea en la comunidad o en el ambiente hospitalario. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud estableció cuáles eran los patógenos problemáticos en la actualidad y en los cuales era prioritario el desarrollo e investigación de nuevos antimicrobianos para hacer frente a la resistencia bacteriana. De alta prioridad, el Acinetobacter baumannii, resistente al carbapenem, Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenem, y las enterobacterias productoras de beta-lactamasa o las productoras de o resistentes a cefalosporina de tercera generación. De prioridad alta, el Enterococcus faecium resistente a vancomicina, los Staphylococcus aureus meticilinos resistentes tanto en la comunidad como nosocomial, y el Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina. Campylobacter y Salmonella resistente a quinolonas, la Neisseria gonorrhoeae resistente a cefalosporina de tercera generación y quinolonas, y básicamente de prioridad media, que son agentes causantes de infecciones de la comunidad, Streptococcus pneumoniae con susceptibilidad disminuida a la penicilina o a la cefalosporina de tercera generación, y la Shigella resistente a las quinolonas. Vamos a hacer una lectura interpretada rápida del mapa microbiológico del año 2020 presentado por el Servicio de Microbiología de nuestra institución. ¿Por qué es importante el mapa microbiológico? Porque ayuda a guiar la elección de la terapia antibiótica empírica inicial. Ayuda a desarrollar guías clínicas. Permite monitorizar tendencias de la resistencia en el tiempo. Y otro aspecto importante, que ayuda a estratificar los patrones de resistencia de acuerdo a los ambientes, a comunidad versus hospital, UCI versus quemados, versus medicina, versus cardiología, y diferenciar infecciones de la población pediátrica de la población de adultos. Cuando hablamos de nuestro instituto, estamos hablando básicamente de población pediátrica. Y para comenzar, quiero presentarles este mapa, esta información de hemocultivo de emergencia. Los hemocultivos tomados de emergencia representan en el más del 80% de los casos infecciones adquiridas en la comunidad. ¿Ok? Porque estos hemocultivos son tomados dentro de las primeras 24 a 48 horas de admisión hospitalaria.
Y como ustedes podrán observar, los principales patógenos responsables de bacteremia adquirida en la comunidad son los coco gram positivos. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo A, que es el Streptococcus pyogenes. Con menos frecuencia, el Enterococcus fecalis, que en esta lista figura entre otros. ¿Qué es importante resaltar? El alto porcentaje de aislamiento de contaminantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que acuden a emergencia no son neutropénicos severos y no son pacientes con catéteres centrales. Por lo tanto, el aislamiento de estafilococos coagulasas negativos, estafilococo epidermidis, estafilococo minis, capitis y hemolíticos, en la gran mayoría de casos representan contaminantes. Sin embargo, para el médico que no toma en consideración estos aspectos, puede justificar el uso inadecuado de vancomicina. Y acá un aspecto muy importante, ¿no? El hemocultivo no tiene una alta sensibilidad, pero tiene una gran especificidad. Cuando es positivo, nos ayuda. Por lo tanto, debemos evitar los contaminantes. Y para esto es muy importante una buena toma de muestras, seguir todas las recomendaciones para la toma de muestras. Y en el caso del Streptococcus pneumoniae, este es un estudio de sensibilidad en disco de Streptococcus pneumoniae de 2017 a 2019. Cuando hablamos de sensibilidad en disco, para hablar de resistencia a beta-lactámicos como penicilina y cefalosporina de tercera generación, necesitamos información del MIC. Por lo tanto, no vamos a prestar atención a esta barra. Vamos a prestar atención a las otras familias de antibióticos. Y acá lo que quiero resaltar es que los antibióticos de uso más común, como la acitromicina, tienen una prevalencia de resistencia mayor del 30%. Cotrimoxazol mayor del 30%. Derivados de la tetraciclina mayor del 30%. Y clindamicina mayor del 30%. Entonces, cuando ustedes van a tratar empíricamente una infección probable por neumococo y están hablando de una enfermedad invasiva, neumonía, meningitis, empiema, artritis séptica, sepsis, pues ni acitromicina, ni clindamicina, ni cotrimoxazol, ni tetraciclínica son alternativas para terapia empírica inicial. Sin embargo, estos son antibióticos que se usan mucho como combinación en la admisión al hospital o en la práctica ambulatoria para el tratamiento de enfermedades de probable etiología neumocócica, como sinusitis aguda, otitis media aguda, bronquitis purulenta o neumonía adquirida en la comunidad. Y esta es la información de las mismas cepas, pero por MIC, para ver resistencia a penicilinas y cefalosporina de tercera generación. ¿Qué es importante notar en este cuadro? Que ya en la comunidad, como causantes de enfermedad neumocócica invasiva, tenemos neumococos tanto causantes de enfermedad no meningia como enfermedad meningia, con susceptibilidad disminuida tanto a penicilinas como a cefalosporina de tercera generación. Por lo tanto, si estamos frente a una enfermedad invasiva por una probable enfermedad invasiva por neumococo, que amenaza la vida o tiene alto riesgo de secuelas, como puede ser una meningitis, una sepsis, una neumonía con empiema, una neumonía necrotizante, debemos cubrir tanto la posibilidad de neumococo sensible como neumococo con susceptibilidad disminuida. De ahí que la combinación recomendada no es ceftriaxona clindamicina, sino ceftriaxona vancomicina. Este es un reporte de aislamiento de Staphylococcus aureus en diferentes muestras. ¿De qué muestras se aíslan Staphylococcus aureus en nuestro instituto? De secreciones respiratorias y secreciones de infecciones de piel y tejido blando, ya sea herida, sangre, y también, como hemos conversado, de bacteremias adquiridas en la comunidad o bacteremias nosocomiales. En el 2020 se detectaron 12 aislamientos de hemocultivo de Staphylococcus aureus de pacientes diferentes. ¿Ok? Y recuerden, más adelante, cuando hablemos de hemocultivos de la comunidad, que de los 12, 7 fueron de la comunidad. Este es el antibiograma del total de hemocultivos aislados, donde se aísla Staphylococcus aureus en el instituto. Acá no se diferencia aislamientos de la infección en la comunidad, ni aislamientos
nosocomiales. No diferencia el mapa microbiológico. Pero que es importante observar que del total de 109 aislamientos, 46% eran meticilinos resistentes. ¿Ok? Y resistencia a la clindamicina, 42%. Por lo tanto, no debemos usar clindamicina como monoterapia para infecciones supuestamente estafilocócicas que amenazan la vida o tienen alto riesgo de secuelas, porque la resistencia es alta, 42%. Y meticilino resistencia, 46%. Entonces, si yo tengo una enfermedad supuestamente estafilocócica, como una sepsis, un shock tóxico, una neumonía necrotizante, una osteomielitis con sepsis, una artritis séptica con sepsis, la combinación no es oxa más clinda, sino oxa más vancomicina hasta obtener los resultados de los cultivos. Por lo tanto, es muy importante para desescalar tomar muestras de hemocultivo, ¿ok? Y cultivo del sitio de la infección, de líquido cefalorraquídeo, de líquido pleural, de líquido articular, de abscesos, de hueso. Cuando hablamos de hemocultivos en el año 2020 de emergencia, estos representan infecciones de la comunidad. Acá sí podemos decir infecciones de la comunidad. De los 7 estafilococos aureus aislados en hemocultivos en el año 2020, 40% eran meticilinos resistentes. O sea, ya tenemos estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. ¿Ok? Y si bien es cierto, la sensibilidad a clindamicina era el 85%, lo cual significa una resistencia del 15%, recordarán que la estafilococo puede tener una resistencia inducible a la clindamicina. O sea, puede salir sensible in vitro, pero a la hora que yo le doy clindamicina se expresa la resistencia. Para eso se realiza el MLS test o D-test, que ustedes lo van a encontrar en los reportes de los cultivos de estafilococo. ¿Cuándo hacemos el MLS test o D-test? Cuando sale sensible a clindamicina y resistente a eritromicina. Si tenemos 50% de resistencia a eritromicina, pero tenemos clinda sensible, significa que tenemos un porcentaje de clindas que tienen resistencia inducida. Por eso es muy importante hacer el MLS test o D-test. Si el MLS test es positivo, por más que me salga sensible a clindamicina, no le voy a dar clindamicina. Si el MLS test es negativo, sí podría darle clindamicina. Ahora, hablando de infecciones gastrointestinales, ¿cuáles son las causas más frecuentes de diarrea con moco y sangre de los aislamientos? Campylobacter y Shigella. Y la otra bacteria es Salmonella. Cuando vemos los porcentajes de resistencia de Campylobacter a acitromicina, que es el antibiótico de elección y es el más usado en la actualidad para diarrea, resistencia 32%. Ciprofloxacina, 84%. ¿Ok? Entonces, ¿qué alternativas existen para Campylobacter? Tetraciclinas, pero como ustedes saben, tetraciclina no la podemos usar en niños menores de 8 años de edad. ¿Ok? Entonces, debemos buscar otras alternativas terapéuticas en el caso que tengamos pacientes con Campylobacter resistente a acitromicina. Pero como ese no es el tema de hoy, sino es tratar de hacerlos entrar llamar la atención sobre la resistencia, me quiero quedar con que ustedes observen que cada vez que recitan acitromicina en forma inapropiada, podemos estar presionando la resistencia. Ahora, es muy importante recordar que el Campylobacter es una bacteria de los animales. Entonces, en gran medida, la resistencia del Campylobacter a los antibióticos se desarrolla en el intestino de los animales. Porque ustedes saben que los animales se les da dentro de su alimentación antibióticos para favorecer la ganancia de peso, ¿no? Pues en el caso de Campylobacter y Salmonella, la generación de resistencia básicamente es en la crianza de animales. Cuando hablamos de Shigella, esto sí básicamente es en el humano, ustedes pueden ver que ya tenemos un 12% de Shigellas resistentes a ciprofloxacina. Ya resistencia de Shigella a AMPI,
a Cotri y a cloranfenicol ya es conocida, ¿no? En el pasado, ciprofloxacina era la alternativa con una sensibilidad cercana al 100%, pero ya tenemos cepas de Shigella resistentes a ciprofloxacino. Por lo menos un 12% son resistentes a ciprofloxacino. ¿Qué alternativa tenemos? Acitromicina, si es que el paciente tiene una enfermedad que no amenaza la vida. Pero esto no significa que a todo paciente con diarrea, con moco y sangre, yo le voy a dar acitromicina. Tenemos que valorar la edad del paciente, el estado inmunológico y la severidad de enfermedad, porque estas infecciones, tanto Shigella como Campylobacter, en el gran porcentaje de pacientes se autolimitan. Por lo tanto, si decidimos no dar antibiótico y solamente observar porque el cuadro no era severo y el paciente no tenía factores de riesgo, y al tercer a quinto día nos llega el cultivo con el aislamiento de la bacteria, pero el paciente está mejor, no justifica darle tratamiento antibiótico. Otro agente causante de infecciones intestinales y que también puede causar bacteremia es la Salmonella no tifi. Miren, de 28 aislamientos en el año 2020, resistencia a ciprofloxacino 78% y resistencia a citromicina 77%. En este patrón de antibiograma no se hace la evaluación de sensibilidad a cefalosporina de tercera generación, que es la alternativa. Pero ya cuando se busca bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que implica resistencia a céfalo de tercera y céfalo de cuarta, ya tenemos aislamiento de Salmonella no tifi, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Significa que son resistentes a cefalosporina de tercera generación. Y recordar que al menos el 30-40% de las enterobacterias productoras de BLE además tienen corresistencia con quinolonas, aminoglicósidos y cotrimoxazol. Ahora, hablando de infección urinaria, ¿cuáles son los agentes que con más frecuencia se han aislado en urocultivos tomados en pacientes de emergencia, o sea, pacientes que vienen con infecciones urinarias adquiridas en la comunidad? Como es de esperar, Escherichia coli es la etiología más frecuente, pero también tenemos Proteus, Klebsiella, Enterococo, Pseudomonas. ¿Por qué? Porque nuestro hospital maneja pacientes con vejiga neurogénica, con reflujo vesicureteral, ¿no? Posoperados urológicos, pacientes con traumatismo medular, ¿no? Que tienen infecciones urinarias recurrentes o usan catéteres urinarios, ¿ok? Por eso le digo que eso es diferente. Pero si nosotros nos abocamos a E. coli, básicamente E. coli, resistencia a cefotaxima, 68%, cerca del 70%. Significa que 30% de las E. coli son resistentes a cefalosporina de tercera generación. Este mapa no me diferencia primer episodio de infección urinaria de paciente con ITU recurrente, no, simplemente son urocultivos de pacientes que fueron diagnosticados en emergencia. Acá yo no puedo diferenciar paciente con primer episodio sin factores de riesgo de pacientes con historia de ITU recurrente o pacientes con catéter urinario. Pero ya debe alertarnos que cuando tenemos un paciente en emergencia con ITU, debemos valorar si es ITU recurrente, si tiene factores de riesgo, porque la resistencia a E. coli puede llegar a un 30%. Y la resistencia a ciprofloxacino puede llegar a un 50%. De ahí que es muy importante tomar urocultivo antes de iniciar el antibiótico. Y acá es muy importante la coordinación con el servicio de microbiología. Urocultivo se debería tomar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el servicio de emergencia. Todavía conservan una alta sensibilidad a amicacina e imipenem. Y para manejo ambulatorio, en el caso de sensibilidad confirmada y en caso de cistitis solamente, la nitrofurantoína. Cuando hablamos de enterobacterias en consulta externa, acá no me diferencian E. coli, de Klebsiella, ni de Proteus, ni de Enterobacter. Resistencia a céfalo de tercera, 35%. Tampoco me diferencia primer episodio de ITU recurrente.
y resistencia a ciprofloxacino 65%. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que individualizar cada caso, como les he dicho, si es primer episodio, si es sitio recurrente, qué antibiótico recibió previamente, ¿no? ¿Cuál fue la etiología de la ITU previa, en el caso que sea un ITU recurrente? Y cuando hablamos de los patrones de sensibilidad, cuando es una enterobacteria causante de ITU, productora de BLE, toda BLE debemos considerarla 100% resistente a céfalo de tercera y de cuarta. Existe lo que se llama el efecto inóculo. Cuando el inóculo es pequeño, in vitro pueden aparecer como sensibles. Pues acá ustedes ven ceftazidima 23% de porcentaje de sensibilidad y lo mismo con cefepime. Pero si yo le doy céfalo de tercera o de cuarta a este paciente y es una infección de alto inóculo, por ejemplo meningitis, neumonía, bacteremia, infección urinaria, se expresa la resistencia y hay falla al tratamiento. Entonces, en infecciones severas que amenazan la vida por una enterobacteria BLE positiva, la terapia de elección es un carbapenem. Ahora, podríamos desescalar a otro antibiótico como amikacina, dependiendo si es una infección urinaria. Si es una infección urinaria, después de 3 días de tratamiento con un carbapenem, si ya no tiene fiebre, el PCR se ha disminuido más del 50% y el urocultivo me muestra que es BLE positivo pero sensible a amikacina, yo podría desescalar a amikacina para ahorrar días de carbapenem, pero solo en infección urinaria. Lo mismo si sale sensible a cipro, podría desescalar. Estos son aislamientos en unidad de cuidados intensivos. Como ustedes recordarán, en la comunidad los patógenos más importantes eran los coco gram positivos. En la unidad de cuidados intensivos, que representa en su gran mayoría infecciones nosocomiales, son las bacterias gram negativas, ya sea las enterobacterias como E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, como los bacilos gram negativos no fermentadores, como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii o Stenotrophomonas maltophilia. Y este es básicamente hemocultivos de cuidados intensivos, ¿no? Y acá se repite lo que les he mencionado. La etiología más frecuente de aislamientos en hemocultivos son la Pseudomonas, el Acinetobacter y las enterobacterias. También aislamos en gran medida coco gram positivos, pero igual en emergencia, para darle importancia a un coagulasa negativo o un estafilococo epidermidis, tengo que detectar si tiene factores de riesgo. Tiene catéter venoso central, el paciente está intubado, tiene neutropenia severa, porque puede representar un contaminante. De ahí la importancia de tomar al menos 2 hemocultivos para diferenciar un contaminante de un coagulasa negativo con un verdadero rol patógeno. Hablando de Pseudomonas aeruginosa, que es otro patógeno muy importante y problemático en nuestro hospital. En nuestro hospital, uno de los grandes problemas es Pseudomonas aeruginosa resistente a más de 3 familias de antibióticos con actividad antiseudomona. O sea, acéfalo de tercera, a quinolonas, a carbapenems, a cefalosporina de cuarta generación, ¿ok? ¿De dónde proceden estas muestras? Básicamente, cuando aislamos Pseudomonas, vienen de secreción respiratoria o vienen de orina. Entonces, la principal fuente de infección por Pseudomonas en nuestro hospital es secreción respiratoria o orina en pacientes que tienen factores de riesgo. Y como ustedes pueden ver, tenemos Pseudomonas con patrones de sensibilidad menores del 70%, lo cual implica de resistencia de al menos 30% a todas las familias de antibióticos con actividad anti-Pseudomonas. Incluso para los carbapenems tenemos 55% de resistencia. Cuando me informan un cultivo para Pseudomonas y me informan carbapenems, deben informarme imipenem y meropenem. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una Pseudomonas sensible a imipenem, pero resistente a meropenem. Y lo contrario también. Sensible a meropenem, pero resistente a imipenem. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no necesariamente el mecanismo de resistencia a carbapenems es la producción de carbapenemasa. Sin embargo, en nuestro laboratorio de microbiología ya se ha detectado la presencia de carbapenemasas.
¿Ok? O sea, ya tenemos carbapenemasas. Dentro de las carbapenemasas, las que se han detectado son las metalocarbapenemasas. ¿Ok? Las metalocarbapenemasas. Y el otro problema que tenemos, que no figura dentro de la estadística del mapa microbiológico, pero es importante mencionar por la trascendencia que tiene, son las infecciones por Enterococo faecium multiresistente, resistente a todos los antibióticos con actividad anti-Pseudomonas, anti-Enterococo faecium que tenemos disponible en nuestro petitorio. Resistente a ampicilina, resistente a quinolonas, a vancomicina y resistente a aminoglicósidos en alta carga. Como recordarán, en nuestro petitorio no tenemos incluido el Inesolid ni la daptomicina, que serían alternativas de tratamiento. Por lo tanto, si tenemos un paciente con una infección por esta bacteria, prácticamente es como si el paciente estuviera en la era post-antibiótica para nuestro hospital, porque no tenemos alternativas que ofrecerle dentro del petitorio del seguro integral. Por lo tanto, la solución no pasa solo por incluir estos otros antibióticos en el petitorio, sino por prevenir que el paciente se infecte y reducir el uso de cefalosporinas y de carbapenems y de quinolonas, que son los que presionan a la aparición de infecciones por Enterococo faecium. Por lo tanto, es muy importante contar con un programa de optimización de uso de antibióticos. ¿Para qué? Para un planeamiento y manejo responsable de un recurso tan importante. En los estudios de prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud que se han venido realizando en el transcurso de los años, se ha detectado que al menos el 60% de pacientes el día del estudio de prevalencia estaban recibiendo al menos un antibiótico. 30% estaban recibiendo 2 o más antibióticos. ¿Ok? Entonces, el uso de antibióticos en nuestro hospital, realmente el consumo es alto. ¿Cuál es el objetivo de estos programas de optimización de terapia antibiótica? Promover el uso óptimo de los antibióticos en relación a la elección del antibiótico, a la dosis, a la vía de administración, a la duración, teniendo en cuenta los factores del huésped. ¿Con qué objetivo? Mejorar el resultado clínico, minimizar la toxicidad y los eventos adversos, limitar la selección de resistencia, disminuir los costos de admisión. Otro aspecto, por favor, doctor Morales, apague su micrófono. Apagar su micrófono, por favor. ¿Qué es importante recordar? Que para optimizar el tratamiento antibiótico, lo primero que tenemos que hacer es optimizar el diagnóstico. Si no tenemos un buen enfoque diagnóstico inicial, si no tomamos muestras microbiológicas para diagnóstico etiológico, no vamos a poder optimizar la terapia antibiótica. Ahora, ¿de qué depende el éxito del tratamiento antibiótico? No solamente depende de que le demos un antibiótico basado en la información del antibiograma. No, depende de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del antibiótico, depende de la concentración inhibitoria mínima para tratar ese agente infeccioso, de las características propias del antibiótico, de dónde está localizado el sitio de la infección, pongamos, si pasa o no barrera hematoencefálica, si secreta o no por vía renal, si alcanza o no buenas concentraciones en hueso, si es inactivado en pH ácido, en los abscesos, todo eso tenemos que tener en consideración. Y otro aspecto importante a tener en consideración es la fisiopatología del paciente. Es un paciente obeso, es un paciente edematoso, es un paciente críticamente enfermo en cuidados intensivos, está en shock, porque estas variables van a afectar la farmacocinética y la farmacodinámica. Por lo tanto, es necesario implementar un programa de optimización de terapia antibiótica en nuestros hospitales, sobre todo en nuestro instituto. ¿Qué es importante? El compromiso de la gestión del hospital, el compromiso del director. Contar con un médico líder del programa, que debe ser un médico que no solamente esté capacitado en el aspecto teórico, sino en experiencia para el manejo de infecciones. Un experto en antibióticos. Lo ideal sería contar con un farmacólogo clínico, que no contamos en nuestro hospital. Por lo menos no ejercen como farmacólogos clínicos, ¿no?
Si no contamos con farmacólogos clínicos, con un infectólogo entrenado en este programa de optimización de terapia antibiótica. El otro aspecto importante, implementar las acciones de antibiótico time out. ¿Qué significa? Reevaluar la terapia empírica inicial a las 48 a 72 horas, una vez que contemos con el informe microbiológico y la evolución clínica para decidir qué tal nos fue con la terapia empírica inicial. Monitorizar el uso de antibióticos y los patrones de resistencia a través de los mapas microbiológicos, reportar la información de uso de antibióticos y de resistencia al personal del hospital, que es lo que estamos haciendo actualmente, y la educación médica continua, que también es lo que estamos promoviendo en la actualidad. ¿Cuáles son las intervenciones del programa? Supervisar el uso de antibióticos, apoyar en la guía de elaboración, apoyar en la elaboración de guías de práctica clínica institucional basado en el mapa microbiológico. Importante la intervención de un farmacólogo clínico en la elección de la dosis y el intervalo de dosificación del antimicrobiano basado en las características propias del paciente. Tener un software para determinar la dosis más apropiada basada en las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas, sobre todo en pacientes que están recibiendo vancomicina o aminoglicósidos. Promover la terapia secuencial de la vía parenteral a la vía oral, pero en forma apropiada. Para esto es muy importante saber seleccionar el paciente y el momento apropiado para la terapia secuencial. Supervisar los tratamientos antibióticos en los cuales se usan antibióticos de reserva. Verificar las supuestas alergias antibióticas, sobre todo a amoxicilina, que en la mayoría de los casos no son alergias a la amoxicilina, sino exantemas coincidentes que son atribuidos a la amoxicilina. Una educación continua de los prescriptores y medidas para reducir la incidencia de Clostridium difficile, lo cual es control del uso de quinolona, clindamicina y cefalosporina de tercera generación y practicar control de infecciones. El laboratorio de microbiología es un componente muy importante del programa de optimización de terapia antibiótica. Sin un buen laboratorio de microbiología que trabaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, no podemos tener un programa de optimización de terapia antibiótica. ¿Por qué? Porque cumple un rol integral para promover el uso apropiado de antibióticos, los aislamientos microbiológicos y los antibiogramas con informe de MIC nos van a ayudar a poder a realizar una elección apropiada de la terapia antibiótica dirigida. Es muy importante que el laboratorio implemente pruebas rápidas, haga un reporte selectivo de resultados de susceptibilidad y algo muy importante, la comunicación con los clínicos. Lo que nos falta es la comunicación del clínico con el microbiólogo. Debería ser una comunicación dinámica, más estrecha, para poder elegir apropiadamente el antibiótico para el paciente que estamos manejando. ¿Ok? El laboratorio de microbiología sigue las pautas de las guías del CLSI para la elaboración del mapa microbiológico. Es muy importante en el caso de neumococo, el reporte de MIC para penicilinas y cefalosporinas de tercera generación, para estreptococo, viridans, también reporte de MIC, y en el caso de estafilococo aureus, también muy importante el reporte de MIC, para lo cual es muy importante que la laboratorio de microbiología cuente con el ITEST, que es un método semi-cuantitativo, que es una tira variada en gradientes de concentración. El antibiograma es muy útil para la elección apropiada del antibiótico, pero solo una cosa es la lectura del antibiograma y otra cosa es la interpretación del antibiograma. Debemos capacitarnos en interpretación del antibiograma, porque el antibiograma no solamente nos va a informar de cuáles son las concentraciones inhibitorias mínimas del antibiótico, sino nos puede ayudar a inferir cuáles son los posibles mecanismos de resistencia para poder hacer una elección más apropiada de la terapia antibiótica. Por lo tanto, muy importante el laboratorio de microbiología como componente del programa de optimización de terapia antibiótica. Debemos contar con pruebas de diagnóstico rápido que no sean basadas en cultivos, como pruebas rápidas de detección de antígenos para hongos, bacterias, virus, micobacterias, que deberían estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los aislamientos en sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, líquido pleural, deberían, apenas microbiología detecta un aislamiento, debería informarle al clínico
no debemos esperar que nos llegue el informe escrito, porque estamos perdiendo un tiempo valioso. De ahí muy importante la comunicación entre el laboratorio de microbiología y los clínicos. O sea, si yo tengo un aislamiento de un patógeno reconocido en sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido articular, líquido ascítico, debo levantar el teléfono y llamar inmediatamente al clínico e informarle que ha aislado esa bacteria, porque de repente no había sido considerada en la terapia empírica inicial. Y apenas tenga el informe del antibiograma, también debería reportarlo lo antes posible. Un aspecto muy importante es la monitorización farmacocinética de algunos fármacos, sobre todo vancomicina y aminoglicósidos. Vancomicina es unos antibióticos de reserva que más se usa en nuestro instituto. Sin embargo, no hacemos dosaje de vancomicina, no tenemos la costumbre de hacer dosaje de vancomicina. Nuestro hospital no hace dosaje de niveles séricos de vancomicina. Y lo ideal sería, lo que se propugna actualmente, es guiar el tratamiento de vancomicina en relación a la dosis basado en un software que toma en consideración las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas en el paciente para detectar la dosis apropiada de vancomicina. Como ustedes sabrán, ya la nueva recomendación del IPSA ha propuesto que el nuevo rango de dosis para vancomicina ya no es de 40 a 60 miligramos por kilo día, sino de 60 a 80 miligramos por kilo día. Y que solamente usaremos vancomicina si el MIC para Staphylococcus aureus para vancomicina es menor o igual a 1. Si el MIC es mayor de 1, ya debemos usar otro antibiótico alternativo, como linezolid o daptomicina, porque no se van a alcanzar los parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos que se correlacionan con eficacia clínica. Y el otro aspecto es la supervisión del uso de antibióticos, que puede ser una auditoría prospectiva, puede ser una preautorización, la cual el peligro de la preautorización es que puede retardar el inicio de la primera dosis, y lo cual puede estar en detrimento del paciente, o lo que se conoce como la estrategia del handshake, que es la coordinación entre el médico tratante y el médico del programa para acordar cuál es el mejor antibiótico para la condición del paciente, la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento, que es lo que deberíamos proponer. ¿Qué sucede cuando yo voy a interconsultas? No encuentro al médico tratante, ¿no? Entonces, ¿con quién voy a coordinar? Pues muy importante que el médico tratante esté a la hora en el cual el interconsultor de antibióticos se apersona a revisar el caso, ¿no? Porque la información es diferente que leer solamente la historia clínica o conformarse con lo que está escrito en interconsulta. Por lo tanto, la optimización de la terapia antibiótica empírica inicial, que es lo que hacemos en emergencia, lo que hacen los médicos en emergencia, ¿no? O en hospitalización, si los pacientes ingresaron sin antibiótico, debe hacer un balance entre la terapia empírica inicial y la terapia antibiótica dirigida. Entonces, no todo paciente que se hospitaliza con una sospecha de infección requiere una terapia antibiótica empírica inicial de emergencia. ¿De qué va a depender? De la severidad de enfermedad, de la edad del paciente, de los factores de riesgo que tenga el paciente y de la localización de la infección. Que es muy importante, si hemos decidido iniciar un tratamiento empírico inicial, tomar cultivos, porque esto nos va a guiarnos para elegir el antibiótico, la estadística microbiológica. ¿Cuál es el objetivo de la terapia empírica inicial? Reducir la morbilidad y reducir la mortalidad. Yo a las 48 a 72 horas que reevalúa a mi paciente, ya puedo dar una apreciación de su evolución clínica, de ver cómo funcionó mi terapia empírica inicial. A las 72 horas ya debo tener aislamiento bacteriológico, ya debo contar con información del antibiograma y con el criterio clínico. Entonces, basado en la evolución clínica, el aislamiento bacteriológico, el antibiograma y mi criterio clínico, evaluaré si mi paciente puede pasar a una terapia de menor espectro y en lo posible a una terapia dirigida. ¿Con qué objetivo? Evitar el uso innecesario de antibióticos, reducir la resistencia bacteriana, reducir los eventos adversos y reducir los costos de atención. ¿Qué es muy importante recordar? No solamente abocarnos a la implementación de un programa de optimización de terapia antibiótica,
sino que es muy importante evitar que nuestros pacientes adquieran una infección asociada a la atención en salud. Por lo tanto, además de fortalecer al servicio de microbiología para el programa de optimización de terapia antibiótica, debemos fortalecer al Comité de Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención en salud para evitar que nuestros pacientes se infecten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Candela. Ha sido una excelente exposición. Nos ha puesto al tanto de todo lo que pasa en la parte infecciosa y el uso de antibióticos en el instituto. Pueden hacer sus preguntas por el chat, pero vamos preguntando, y es una cosa que a mí siempre me ha preocupado, es ¿cómo es la toma de muestra? ¿Cómo se debe tomar un hemocultivo? Porque muchas veces vemos que se toma directamente sin las precauciones debidas. ¿Usted nos podría explicar más o menos claro, o sea, cómo debería ser la toma de muestra? En términos de un hemo. Claro, en términos generales, ustedes saben que la positividad de un hemocultivo depende de la severidad de la enfermedad, porque no todas las enfermedades infecciosas son bacteriémicas, ¿no es cierto? Si yo tengo una neumonía, la probabilidad de un hemocultivo positivo es menos del 10%. Pero si el paciente tiene neumonía y tiene sepsis, ¿no? La probabilidad suma a un 30-40%. Si el paciente está en shock séptico, la probabilidad suma a un 40-60%. Entonces, ese es en primer lugar. En segundo lugar, la probabilidad de aislamiento bacteriológico, ¿de qué depende? Del volumen de sangre. Si yo tomo poco volumen de sangre, la probabilidad de aislar el germen es menor. ¿Ok? Y lo otro es del uso previo de antibióticos. Ahora, en relación a la toma de muestra debe ser en condiciones asépticas. Uno de los problemas que tenemos nosotros y vemos pasar y no llamamos la atención es que llega el personal de laboratorio con el mismo guante por el cual se ha paseado por todo el hospital a tomar diferentes muestras de sangre para diferentes propósitos, y si además el paciente tiene hemocultivo, le toma el hemocultivo y no se cambia de guante previamente. Es muy importante la desinfección de la piel con clorhexidina o con alcohol, ¿ok? Lo otro es cambiarse de guantes a la hora de hacer la punción una vez que se ha seleccionado el sitio, y tomar un volumen apropiado de la muestra. En recién nacidos, la Asociación Española de Infectología Pediátrica, debido a las limitaciones que hay con el volumen de sangre del recién nacido, ellos recomiendan al menos 1 centímetro cúbico de sangre en neonatos. En lactantes menores de 1 año, al menos 2 centímetros cúbicos. En preescolares, al menos 3 a 4 centímetros cúbicos por hemocultivo. Y por encima de los 5 años de edad, al menos 5 centímetros cúbicos de sangre por hemocultivo. Lo ideal es, si yo sospecho endocarditis o ITS asociada a catéter, 3 hemocultivos. Si el paciente tiene una osteomielitis, al menos 2 hemocultivos. Si tiene una enfermedad invasiva con riesgo de bacteremia porque el uso es séptico, al menos 2 hemocultivos. ¿Ok? Y deberíamos usar, nosotros contamos en el hospital con el método de BacteGalert para la monitorización continua de crecimiento bacteriano, y eso, ¿qué ha demostrado este sistema? Que si uno toma el hemocultivo en las condiciones apropiadas y la causa de la infección es un patógeno reconocido, puede detectar crecimiento bacteriano entre las 15 a 18 horas de haberse puesto en incubación el hemocultivo. Por lo tanto, yo a las 18 o 20 horas ya puedo alertar al clínico que ha habido crecimiento bacteriano. ¿Ok? Y eso es muy importante para decidir si vamos a continuar con el antibiótico o vamos a suspender el antibiótico. Claro que todo esto implica una valoración integral del paciente. Entonces, como ustedes ven, tenemos más de un 50% de hemocultivos a bacterias consideradas comensales o contaminantes. Y esto se debe a que no hay una buena práctica en la toma de muestras de hemocultivos. Doctor, una consulta. Para tomar el hemocultivo, ¿el personal se debe vestir con ropa estéril? Guantes, no, básicamente no, lo importante son los estériles. guantes. Claro, no, los guantes. O sea, tiene que cambiarse. O sea, Ya.
y la misma Guantes. persona que toma tiene que inocular, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. O sea, la persona llega con su guante, o sea, se pone guantes limpios, hace la limpieza de la piel, ¿no es cierto? Una vez que ya hizo la limpieza de la piel, ubicó el sitio de punción, se cambia de guante, se pone guante estéril, ¿no? Y hace la punción de toma de muestra de hemocultivo. Ya, porque es que eso es lo que quería que recalque, porque a veces el personal de laboratorio dice, mándame la muestra para el cultivo, o que la otra persona le tome y ella agarra otra vez la jeringa e inocula. Entonces, la toma de muestra debe ser por la misma persona que va a Claro, debe ser en el inocular. momento. O sea, lo ideal Así sería que en el es, momento ya, que se toma la eso, muestra, directamente vaya al frasco. así ¿Me es, comprende? ¿no? Eso disminuye el riesgo. Si yo me voy con la jeringa al laboratorio, se puede contaminar. Ya, para la toma de muestra de un urocultivo, usted ha mencionado que deberíamos hacer 24/7 la toma de muestras. ¿En qué condiciones se debe tomar la muestra y cuánto tiempo debe pasar para llevarlo al laboratorio y que se procese? No, ustedes saben que una vez colectada la muestra, debería procesarse lo antes posible. Pasada la hora de haberse tomado la muestra, si no se ha conservado en condiciones apropiadas, ya puede haber sobrecrecimiento de contaminantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay laboratorios como Emergencias Pediátricas de Grau que toman urocultivo a las 24 horas. O sea, es cuestión de Sí, todos. establecer el proceso, ¿no? ¿Qué sucede? A veces nos llegan pacientes con diagnóstico probable de ITU, o sea, apropiado porque tiene fiebre, tiene clínica, tiene seguimiento patológico, pero inician antibióticos sin haber tomado urocultivo, ¿no? Entonces yo creo que no es una muestra difícil de tomar. En el hospital debería hacerse por cateterización para evitar los contaminantes, ¿no? La bolsita. Pero, claro, porque si viene por emergencia y yo sospecho, si voy a iniciar antibiótico, debo tomar por catéter para de una vez tener la muestra para cultivo, ¿no? O sea, la información microbiológica es muy importante para optimizar la terapia antibiótica. Si uno, a veces me llaman de diferentes hospitales o de provincia, de pacientes que ya han recibido 2 cursos de antibióticos, no van bien y dicen necesito un infectólogo, pero nunca tomaron una muestra previo al tratamiento antibiótico. Entonces, como le digo, si no hay optimización en el diagnóstico, no puede haber optimización en la terapia antibiótica. Lo primero que debemos hacer es optimizar el diagnóstico. Doctor, muchas gracias. Hay una pregunta. ¿Nos podría ampliar en qué consiste el MLS test y en qué rango de valores de resistencia a eritromicina debo sospechar? Debo sospechar resistencia a clindamicina. Ya, bueno, la clindamicina, básicamente, la resistencia a clindamicina la informan por sensibilidad en disco. ¿Ok? La pregunta es, si yo tengo, pongamos, un cultivo de Staphylococcus aureus, hablando de Staphylococcus aureus, si me sale que es por disco, resistente a clindamicina y resistente a eritromicina, no hay duda, es resistente a clindamicina. Si me sale que es sensible a clindamicina y sensible a eritromicina, no hay duda, es sensible a clindamicina. Pero si me sale que es sensible a clindamicina y resistente a eritromicina, yo debo parar las orejas. Puede ser que in vitro me salga sensible, pero tenga una resistencia inducible. ¿Qué significa? Que cuando yo le doy clindamicina, se expresa la resistencia. Entonces, para esto hay lo que se conoce como el D-test o el MLS-test, que es un test cualitativo que se hace en laboratorio de microbiología. Si el MLS-test es positivo, significa que tiene resistencia inducible. Por lo tanto, por más que me salga el informe sensible a clindamicina, yo no debo usar clindamicina. ¿Por qué? Porque el paciente va a fallar en el curso del tratamiento. Si el MLS-test me sale negativo, significa que no tiene resistencia inducible. Por lo tanto, sí puedo usar clindamicina. Entonces, ¿en quiénes voy a hacer MLS-test o D-test? O D-test. En los aislamientos de Staphylococcus aureus que me informen sensibles a clindamicina y resistentes a eritromicina. ¿Ok? No sé si me han comprendido, pero... La doctora María Julia, a ver si le está bien la respuesta, si entendió. A ver, hay otra pregunta. ¿Por qué los médicos no hacen el requerimiento de las pruebas microbiológicas que necesitan para incluirlo en el petitorio anual? Bueno, el laboratorio de microbiología tiene que hacer eso, ¿no? O sea, el laboratorio de microbiología es el que tiene la estadística bacteriológica y es el que
sabe cuáles son sus requerimientos para llegar a sus estudios microbiológicos, ¿no? O sea, los requerimientos de ITs, esas cosas, no la va a hacer el pediatra o el infectólogo, eso tiene que hacerlo el microbiólogo, porque es un insumo con el cual ellos trabajan. Ahora, lo que tiene que haber es reuniones, por eso digo, debe haber una mejor comunicación entre lo que es el Comité de Control de Infecciones, el infectólogo, el microbiólogo clínico, ¿no? Basado en los patrones, qué prueba necesitamos, ¿no? En qué necesitamos mejorar. Por ejemplo, si nos vamos a meter a hacer trasplantes o vamos a comenzar a dar quimioterapia, pues lógicamente necesitamos coordinar para tener accesible pruebas de diagnóstico rápido y pruebas de PCR, pruebas de carga viral para virus, ¿no? Pruebas rápidas para detectar aspergillus, probable aspergilosis, ¿no? Como el galactomanano, la prueba de antígeno de criptococo. Entonces, conforme el hospital crece en complejidad, debe crecer el laboratorio de microbiología y debe crecer también la capacidad de los médicos, ¿no? Sí. Y ahora que la tecnología está tan avanzada, usted nos Claro, ha dado ahora, algunos software una de las que vamos a cosas, implementar. yo me acuerdo cuando hubo la epidemia del cólera, porque yo he estado como en 3 epidemias, ¿no? Cuando hubo la epidemia del cólera, ya la gente se acostumbró a hervir el agua, a lavar bien los alimentos, a no tomar agua de caño, ¿no? Y eso hizo que la tifoidea prácticamente disminuyera, casi desapareciera del mapa, ¿no? Cuando vino la pandemia de influenza H1N1, se introdujo el jabón líquido en el hospital, se introdujo el papel toalla descartable, ¿no? Y se quedó con nosotros. Yo me acuerdo que yo estaba de coordinador del comité de infecciones, pedíamos, y no nos daban jabón líquido, no nos daban papel toalla. Vino la pandemia, no vino papel toalla. Ahora, ¿qué de bueno nos ha traído esta pandemia de COVID-19? En que prácticamente ya la técnica del PCR ha pasado a dominio público. Entonces ya esto nos va a hacer dar un salto que teníamos atrasado hace años, y es utilizar la técnica de la biología molecular para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. El otro aspecto importante es para que aquellos que todavía no tenían el hábito de lavarse las manos, se laven las manos, usen guantes como precaución de contacto, usen mandilón como precaución de contacto y usen mascarilla como precaución de gota o de vía aérea. ¿Ok? El problema ha sido cuidados intensivos, ¿no? Que al ser una enfermedad altamente contagiosa y el temor al riesgo del contagio del personal de salud, hayan habido quiebres en las prácticas de control de infecciones, y es por eso que los pacientes, al estar multiinvadidos con catéteres, tubos, ¿no? Se han aparecido estos brotes, pues, de Acinetobacter o Pseudomonas, pero básicamente en hospitales de adultos, ¿no? Porque en niños no ha sido casi el problema. Sí, pues esta pandemia creo que nos va a dejar la mascarilla ya para uso frecuente en Claro, hospitales. o sea, por ejemplo, con esta pandemia, por el uso de mascarillas, no hemos tenido casos de influenza. O sea, la cobertura vacunal contra influenza es baja, pero no hemos tenido casos de influenza. No hemos tenido casos de neumonías nosocomiales, han bajado significativamente. Las neumonías nosocomiales han bajado. Tenemos, pero han bajado. Comparado con pre-pandemia, han bajado las neumonías nosocomiales. Claro, ¿Okay? todo el año 20 no hemos visto bronquiolitis, no, recién este año estamos viendo bronquiolitis. Y probablemente los 2 años que vienen vamos a ver influenza y vamos a ver tosferina, porque tampoco hemos visto, a pesar que las coberturas vacunales son bajas. Entonces, al liberarse la economía, al liberarse la población, ¿no? A los niños ir al colegio, vamos a las guarderías, probablemente estos próximos 2 a 3 años vamos a ver brotes de influenza, brotes de tosferina,
y vamos a seguir viendo COVID-19, ¿no? Ya va a pasar a Sí, ser, claro. va a ser un virus prevalente, endémico. Ujú. Otra pregunta, ¿la posibilidad de enfermar y morir por un agente infeccioso depende del huésped más que del agente infeccioso? No, depende de varias... Sí. No, completa, sigue, disculpa. ¿Cuánto cuenta el aparato inmune del huésped en definir la situación de enfermedad y o muerte? No, yo creo que, lógicamente, los que vemos pacientes con aplasia medular, ¿no? Que tienen, pues, 10 neutrófilos, por más antibióticos que les des, igual se mueren, ¿no? O sea, el sistema inmune es un componente muy importante, ¿no? En lo que es la recuperación en cuadros infecciosos. Pero depende de cada paciente, por eso le digo, cuando ustedes tengan, si bien es cierto, hay guías clínicas, hay recomendaciones generales, son solamente guías. Nosotros tenemos que individualizar en el paciente. En el paciente, ¿qué tenemos que ver? Factores de riesgo de severidad. Uno es severidad de enfermedad, 2, edad del paciente, inmunocompetencia, localización de la infección, dónde está localizada la infección, y otros componentes para poder valorar si vamos a iniciar una terapia empírica, si esta terapia empírica va a ser de espectro reducido o va a ser de espectro ampliado, ¿ok? Y algo que es muy importante, tomar pruebas microbiológicas antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Yo creo que ya el hospital debería entrar a la era de la biología molecular y no solamente a procesar el Gene Expert, ¿no? Sino ya deberíamos entrar en el diagnóstico de PCR para otros patógenos, como enteropatógenos, patógenos causantes de infección del sistema nervioso central. Por lo menos este año, a través de la pandemia, hemos podido, en el INS, han estado procesando PCR para virus respiratorios, Sí. ¿no? Además de COVID. Y esto ha ayudado mucho. Yo te cuento una experiencia. Yo que estoy ahorita en el servicio de medicina E, y básicamente estamos recibiendo pacientes respiratorios, porque somos el filtro para que no pasen, no se vaya a colar algún COVID a los servicios de hospitalización. De los pacientes que se hospitalizan con bronquiolitis, al menos 30% se hospitalizan con antibióticos, lo cual es alto. Pues. Ustedes saben que menos del 5% de la bronquiolitis se complican con una infección bacteriana. Y le suspendemos el antibiótico y el paciente va bien, ¿no? Da igual, al menos 30% de niños con crisis asmática que amerita hospitalización se hospitalizan con antibióticos. Entonces, no necesariamente la severidad de la enfermedad implica que debemos usar antibióticos, que es lo que ha sucedido con el COVID, que al inicio hubo un uso indiscriminado de antibióticos. Pero luego que ya conocimos bien la evolución de la enfermedad, el comportamiento en niños, pues ya rara vez en los niños que tenemos con COVID usamos antibióticos, salvo que tenga algún criterio que nos haga sospechar que sí probablemente está coinfectado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la prueba de PCR porque te da más confianza, te da más seguridad, ¿no? Sí, el laboratorio tiene que ir de la mano del clínico, como dice usted. Otra pregunta, relación de variante Omicron por COVID-19 y sistema inmune deprimido por resistencia a antibiótico en pacientes post-COVID-19. A su madre, eso sí no... Sí, es otra charla. Esa es otra charla. Es otra charla. Es otra charla. Lo que sí le puedo decir es que hasta el momento la información es que esta nueva variante es más transmisible, pero no es más letal. ¿Ok? Sí. Hasta el momento es la información que tenemos. Ahora, la vez pasada atendí a un Zoom de expertos en virología y hablaban de esto de las variantes, ¿no? Y uno de los expertos, que era un francés, decía que históricamente, ¿qué diferencia hay de esta pandemia con otras pandemias, ¿no? Es que esta es la primera vez en la historia que se ha hecho el seguimiento de una pandemia en tiempo real y se ha hecho la secuenciación genética y se ha ido logrando determinar cómo han ido apareciendo variantes. Y esto no ha sucedido ahora, esto ha sucedido con otros virus en el pasado. Lo que pasa es que ahora recién lo estamos detectando, ¿no? Y que los virus desarrollan estas mutaciones para adaptarse y sobrevivir. Pero por eso es que cada vez son más contagiosos, porque evaden el sistema inmune, porque ellos ¿qué necesitan? Infectar a un humano para replicarse y sobrevivir. Pero el objetivo de ellos no es matar al humano, porque si matan al humano, ya no se sigue replicando el virus.
Es por eso es que usualmente estas variantes tienden a ser más contagiosas, pero no suelen ser más letales. ¿Ok? Entonces yo creo que las medidas que hemos venido usando de lavado de manos, uso de mascarillas, alcohol gel, y por el momento las vacunas que tenemos disponibles son las medidas que nosotros debemos tomar en consideración para prevenir la enfermedad severa, ¿no? O sea, nuestro objetivo ahorita debe ser prevenir muertes y hospitalizaciones. ¿Ok? Ese debe ser nuestro objetivo, prevenir muerte y hospitalización. Porque prevenir la Doctor, el infección uso, todavía no hay. doctor, el uso de profilácticos bucales en pacientes de cuidados intensivos, ¿qué opina usted? El uso de Bueno, sí, mucopirocina, sí a es veces una... dan sí. nistatina. Bueno, depende de la prevalencia de determinados agentes en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? O sea, eso depende. Ahora, como una medida aislada no tiene mayor utilidad, pero pongamos los baños con clorexidina, sí se han visto que tienen una utilidad para reducir el riesgo de infecciones, ¿no? Los enjuagues con clorexidina también, pero no como una medida aislada, ¿no? O sea, todo es parte de un paquete de medidas de prevención. Pero en relación a la charla esta, para no desenfocarnos, lo que yo quiero llamar la atención es en que debemos optimizar la terapia, debemos optimizar el diagnóstico, lo cual significa hacer un buen diagnóstico clínico y tomar muestras microbiológicas antes de iniciar una terapia antibiótica empírica, para poder, y lo otro es tener en cuenta las variables propias del paciente. Conocer bien el antibiótico que vamos a utilizar para poder optimizar la dosis del antibiótico. Y a las 72 horas, si ya tenemos un informe microbiológico con un patrón de susceptibilidad, pasar a una terapia dirigida, si es posible, porque no en todos los pacientes es posible. Y a las 72 horas, si es posible pasar a la vía oral, pero no todos los pacientes son candidatos a la terapia por vía oral a las 72 horas. Hay algunos que recién pueden pasar a la vía oral entre el quinto a séptimo día, o algunos que no pueden pasar a la vía oral. ¿Por qué? Porque o sea, la eficacia de tratamiento no solamente depende que el agente, que la bacteria sea sensible al antibiótico basado en el antibiograma, sino que el antibiótico llegue en concentraciones apropiadas al sitio de la infección. Entonces, muchas veces elegimos un antibiótico basado en el antibiograma, pero ese antibiótico no llega en dosis apropiadas al sitio de la infección, más aún si es un absceso no drenado. Entonces, ¿qué vemos? Vemos falla en la terapia cuando el paciente es pasado de la vía endovenosa a la vía oral. Muy bien, doctor. Ha sido una charla súper interesante. Nos ha abierto el panorama a muchas cosas que a veces no tomábamos en cuenta, ¿no? A tener de la mano al microbiólogo, tener el comité que usted está solicitando, que creo que es muy importante tenerlo en el hospital, el uso racional de antibióticos y usar más, pedir más los cultivos, ¿no? Que a veces nos quedamos en pedir, no tener miedo de no dar antibióticos en pacientes, ¿no? Como dice usted, sospechamos una enfermedad viral y le ponemos pues una bomba de antibióticos, entonces, pero como dice usted, todo depende de la clínica, ¿no? Y de la experiencia del médico. Queremos agradecerle por esta excelente ponencia y lo esperamos el próximo año con nuevas charlas que nos ilustren más en este devenir de médicos y estar siempre al día en todos los conocimientos. Nos han quedado muchas ideas y pendientes algunas charlas que me parecen súper interesantes. Vamos a dar paso a la doctora Cayupe, que está ahorita como, la doctora está como presidenta del cuerpo médico, que está el doctor Osorio, está de director. Doctora, vamos a ver, está por acá la doctora. Porfa, Pame, ¿me puedes ayudar en abrir el micro a la doctora Cayupe?
Sí, dame un minuto, la voy a... No la encuentro acá. Ya que se va integrando la doctora Ya la Cayupe, encontré, la encontré. Ahí agradecer está. al doctor Candela, nuevamente a nombre del Comité Científico Cuerpo Médico y Cuerpo Médico por la excelente exposición, doctor. Reciba las felicitaciones de todos los asistentes que han estado escribiendo en el chat y también a la doctora Patricia Chuquiure por la moderación, que también ha sido muy bien llevada. Nos agradecemos mucho y esperamos a la doctora Cayupe para dar por cerrada la secuencia de conferencias de Hablando con el Experto del Año. Doctora Cayupe, su micrófono. Y agradecer a todos los asistentes, por supuesto, por la bondad de estarnos acompañando durante todos los meses de este año en las actividades que hemos realizado. Doctora Cayupe, buenas noches. Buenas noches, Ciliana. Ah, ¿Escucha? sí, su Buenas noches, cámara, doctora. Ya. más bien. Sí, la Ya cámara puede. tengo problemas. Está Oh, bueno. invertida la cámara fotográfica, así que no me van a poder ver. Ok, perfecto. Pero Doctora, la escuchamos. sí. Bueno, muy buenas noches a nuestro ponente y a todos los participantes del día de hoy, viernes 10 de diciembre. Es nuestra última reunión del presente año, conversando con el experto, la cual se viene realizando todos los meses en forma regular. El objetivo de esta actividad es llevar temas de actualidad de las diferentes especialidades y otros temas de interés común a todos nuestros participantes, manteniendo de esta forma un alto nivel académico. A nombre del Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Salud del Niño, mi agradecimiento a todos los ponentes nacionales e internacionales que tuvieron a bien compartir su experticia en esta actividad con todos nuestros agremiados e invitados en general. También nuestro reconocimiento al Comité Científico por su dedicación en la organización de esta actividad, conversando con el experto. A ellos seleccionando cuidadosamente el tema a tratar y al ponente del mismo. Mi agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo liderado por la doctora Iliana Romero. Gracias, doctora. Asimismo, comunicamos que el año 2022 continuaremos con esta actividad que ha tenido gran acogida entre todos nuestros agremiados. Estaremos esperando nos hagan llegar sus peticiones en relación a temas a tratar para elaborar el programa del próximo año a la medida de sus necesidades. Gracias a todos. Felices fiestas y un hermoso año 2022. Muchas gracias, doctor Candela, por su deferencia con el Comité Ejecutivo del Cuerpo Médico y con nuestro Comité Científico. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Cayupe. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta el Gracias. próximo año. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, feliz año, feliz Navidad. Feliz año. Buenas noches a todos. Gracias.